Entonces, vamos a hablar sobre el sujeto. ¿Qué cosa es el sujeto? Acá tenemos la definición. Por ejemplo, en la definición tenemos, dice, es la persona, animal o cosa de la que se dice algo, ¿correcto? El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Ahora, en pocas palabras, por ahí tenemos un ejemplo. Dice, las niñas juegan en el patio. El sujeto es las niñas, no solamente las niñas. No solamente la palabra niña, sino las niñas con todo su artículo. La garganta me está molestando otra vez. ¿Ya? Ahora, profesor, pero ¿cómo puedo reconocer, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer quién es el sujeto? Solamente tienes que, primero, hallar el verbo. Ahí está en el reconocimiento, ahí está. Primero, hallar el verbo, ¿correcto? De la oración. Una vez que llevamos el verbo de la oración, lo siguiente que vamos a hacer es hacernos esta pregunta. ¿Quién o quiénes, ¿no? Más el verbo. Por ejemplo, abajo tenemos la vendedora trabaja en el mercado. Primero, el verbo es trabaja. Segundo, hacernos la pregunta. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja? Si tú te haces la pregunta, ¿quién trabaja? ¿Cuál La sería la vendedora. La vendedora, profesor. correcto? La vendedora, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la vendedora que vendría a ser la vendedora. Mira, la vendedora con todo artículo, ¿correcto? Con todo artículo, chicos. No vayan a pensar que simplemente viene a ser, no piense que solamente es vendedora, no. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? El sujeto también tiene sus propios elementos. Ahora, tenemos en clases de sujeto, vamos a ver 4 tipos de sujeto. El primero es el sujeto expreso. El sujeto expreso es aquel sujeto que está presente en la oración, o sea, en pocas palabras, está escrito. Por ejemplo, Olga pinta la pared. Hacemos la pregunta, ¿quién pinta? Olga. Olga, ¿correcto? Olga. Entonces, Olga viene a ser el sujeto. O sea, ahí está escrito, ¿correcto? Ahí está escrito, Olga. O sea, el sujeto está expreso, o sea, lo vemos en la oración, ¿correcto? Ahora, ¿qué es un sujeto tácito? Es aquel sujeto que no está presente, o sea, no lo vemos en la oración, pero sobreentendemos que sí existe. Por ejemplo, dice, come una manzana. Te haces la pregunta, ¿quién come? No está en la oración. O sea, puede ser él o puede ser ella, ¿cierto? O sea, puede ser como, por ejemplo, ¿no? Es como que puede ser Nayeli o puede ser Aarón, pero no sabemos quién come la manzana, pero sabemos que existe un sujeto, ¿cierto? Por eso dice, se sobreentiende que hay un sujeto, que es el que está comiendo la manzana, se sobreentiende. ¿Listo? O la manzana se va a comer solo, el aire se come solo la manzana, no. ¿Correcto? Por eso hay. Dice, bailan en la sala. Pero profesor, pero no me dice quiénes bailan. Es un sujeto tácito. Bueno, puede ser pues papá, mamá, tus hermanos, tus amigos, familiares, los primos, pero alguien está bailando. Entonces, el sujeto será ellos o ellas, ¿no? Porque uno dice bailan. Bailan está en plural, ¿correcto? Bailan están en plural. Ahora, ¿qué cosa es un sujeto simple? Un sujeto simple. Sujeto simple es aquel sujeto que posee un solo núcleo. ¿Profesor, qué se refiere a un solo núcleo? Por ejemplo, es cuando prácticamente encontramos señor. Señor, ¿qué cosa es? Singular, ¿cierto? Solamente hay un sujeto, un núcleo, ¿correcto? Cuando hay un solo núcleo, o sea, hablamos, por ejemplo, ¿no? Mi papá, mi mamá, el perro, perrito, yo, tú, él, todo lo que sea en singular viene a ser sujeto simple. Pero abajo, por ejemplo, dice Ricardo y Luz. Ricardo y Luz ya son 2 núcleos, o sea, es como si hubiese 2 sujetos. Por lo tanto, es un sujeto compuesto, cuando posee más de 2 núcleos. Es como que dijeran, mis padres. Mis padres es plural, ¿correcto? Son 2 personas. Por lo tanto, ¿qué cosa será? Sujeto compuesto, ¿correcto? Hasta acá, ¿alguien duda, pregunta?
No, profe. No, profesor. ¿Nada? ¿Nadie? No, profesor. Listo. Entonces, acá dice, el señor repara la radio. Pregunta, ¿qué tipo de sujeto es? Ahí está. Señor repara la radio. Profesor, un ratito. El señor. Señor. El señor repara la radio. No te estoy preguntando quién es el sujeto, sino qué tipo de sujeto es. Tácito, compuesto, expreso, Sujetos. simple. Sujeto simple. Simple. Simple, Sí. Sí. sujeto simple, pero también puede ser sujeto expreso. ¿Por qué? Porque el sujeto lo estamos viendo, chicos, ¿o no? Sí. Puede ser los dos, ¿correcto? Puede ser los dos. Entonces, tampoco, no hay que decir que el expreso también puede ser simple, profesor, ¿sí? El expreso también puede ser, ¿qué cosa? Compuesto, ¿correcto? Ahora, hay que tener eso en cuenta, tomen, acuérdense eso. El sujeto expreso puede ser simple o compuesto, ¿correcto? Ahora, dice, lava la ropa. ¿Qué tipo de sujeto será? Sujeto tácito. Sujeto tácito. ¿Por qué tácito? Porque no está presente, ¿cierto? Se sobreentiende que alguien está lavando la ropa. Ahora, yo te hago la pregunta. Cuando es sujeto tácito, profesor, ¿puede ser compuesto o simple? No. ¿Correcto? Porque no está. Para que uno sea sujeto, compuesto o simple, tiene que estar expreso. O sea, tiene que existir ahí en la oración. ¿Correcto? Tiene que estar en la oración. Entonces, profesor, el sujeto tácito es tácito nada más. No puede ser ni simple ni compuesto. No. El expreso sí puede ser un sujeto tácito o un sujeto simple. Dice así, la siguiente. Diego y Sergio juegan fútbol. Sujeto compuesto. Sujeto compuesto. ¿Y qué más puede ser? Aparte de ser compuesto. Sujeto simple. Simple. Si ya es compuesto, no puede ser simple. Acuérdate que el simple es cuando solamente hay un sujeto. Cuando hay más de hay dos sujetos o más, es compuesto. Pero ahora, Sujeto ¿es oración expreso. expreso o tácito? Tácito. ¿Tácito? Expreso. Expreso. ¿Por qué significa expreso? Sí. ¿Ves? ¿Qué cosa? Cuando están, ¿qué cosa? Los sujetos, cuando el sujeto está presente, es un sujeto expreso, porque está siendo expresado. De ahí viene esa palabra expreso. No es sino es porque está expresado en la oración. Ahora, abajo dice, Cecilia prepara arroz con leche. Sujeto expreso. Sujeto expreso y simple, profesor. Correcto, sujeto expreso y a la vez es simple. Correcto, porque solamente hay uno. Dice, entro a escondidas. Sujeto tácito. Correcto. Tácito, nada más. Nada más. Peina a sus hermanos. Sujeto tácito. Correcto, sujeto tácito. ¿Listo? Sujeto tácito. Alguien está haciendo esa acción. No lo vemos, no sabemos quién es, pero sabemos que sí. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con las preguntas abajo. Vamos a empezar con las preguntas. Y dice, dice así, ¿qué es el sujeto? Es el que acompaña al sustantivo. ¿Cómo que es el que acompaña el sustantivo? No. No. Es el que acompaña el verbo. ¿Es el que acompaña el verbo? No.
¿Quién me da una buena definición de qué es el sujeto? Como profesor, ¿Qué es el sujeto? es la persona, animal o cosa que se dice algo. Ya. Lo que tienes que acordarte es esto. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. ¿Correcto? No, o sea, claro, si tú dices es el que acompaña al verbo, ya bueno. Pero en realidad no es una gran definición. Pero, bueno, claro, acompaña al verbo, pero en pocas palabras, lo que tú tienes que decir, uno, el profesor, el sustantivo, ¿qué cosa es? Es el animal, es el animal, persona o cosa que realiza una acción. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿qué cosa es animal, persona o cosa? Es el sujeto. No. Estoy preguntando, ¿qué cosa es animal, persona y cosa? ¿El sustantivo? Exacto. La definición de sustantivo, ¿qué cosa es? ¿Quiénes son los sustantivos? Los animales, las personas y las cosas. Entonces, en el sujeto, ¿a quién siempre voy a encontrar? Al sustantivo que realiza la acción. Es otra forma de definirlo. Por eso les digo, todo siempre está relacionado. ¿Eh? Ahora, pero eso es el sustantivo. Pero en el sujeto van a continuación, vamos a ver. Dice, ¿qué clase de sujeto está presente en la oración? En la número 2. ¿Cómo se llama la clase de sujeto que está presente en la oración? Profesor, Lee bonito, dice, sujeto. ¿qué clase de sujeto está presente en la oración? Sujeto compuesto. Está presente. Ay. Claro, Sujeto expreso. exacto, la definición exacta es la del expreso. Pero obviamente, pero profesor, pero en el compuesto y en el simple también está. Pero cuando hablamos de que el sujeto esté presente, es del sujeto expreso. Si estoy diciendo que es sujeto expreso, ¿por qué me dicen tácito ahora? Acuérdense, tácito es cuando no está presente en la oración. Si el sujeto está presente, o sea, está escrito en la oración, es un sujeto expreso, ¿correcto? Acá la siguiente dice, ¿cuál es el sujeto en las niñas comen sus almuerzos? ¿Quién viene a ser el sujeto? Las niñas. Las niñas, con todo el artículo, con todo y su artículo, ¿correcto? Profesor, pero hace rato hemos dicho que es las personas, animales y cosas. No, esos son los sustantivos. Pero acá, ¿quién realiza la acción? Las niñas, ¿correcto? Ese es el sujeto. Después vamos a conocer cómo se separan los elementos de sujeto y predicado. Ese es el sujeto. Dice, ¿qué clase de sujeto no está presente en la oración, pero se sobreentiende? Profesor, sujeto tácito. Exacto, ahora sí es Tácito. sujeto tácito. Acuérdense, el sujeto tácito no está presente en la oración, pero se sobreentiende. ¿Correcto? Ahora, abajo. ¿Cuál es el sujeto en el niño ganó el concurso? El niño. Niño. El niño. El niño. El niño. Ahora, vamos acá a la 8 antes de bajar después, antes de hacer la 6 y todo. Vamos a la 8, dice, trabajan hasta la tarde. ¿Qué clase de sujeto encontramos ahí? Tácito. Tácito. Trabajan hasta tarde. Te haces la pregunta, ¿quiénes trabajan? No hay sujeto ahí. O sea, es un sujeto tácito, ¿correcto? ¿Cuál es el sujeto en mi tío y su esposa salieron de compras?
Sujeto compuesto. Mi tío y Mira la respuesta. mi tío y su esposa. Correcto, mi tío Al y sujeto. profesora. Ah, está bien que tenga el cabello largo, pero tampoco. Dice, en Félix ayuda a su madre. Presenta sujeto, ¿qué cosa? Expreso. Expreso. ¿Por qué? Eso. Porque es presente. Acuérdate, expreso es de presente. ¿Correcto? En la 11 dice, ¿qué es el sujeto compuesto? Es aquel sujeto que posee más de dos núcleos. Correcto, es aquel sujeto que contiene más de dos núcleos. ¿Listo? Vamos Ya, abajo. profesor. Ahí está, vamos a las 6. Dice, Lucía y Elías estudian lenguaje. Presenta sujeto ¿qué? Simple. Compuesto, Simple. compuesto. Acabamos de definir lo que significa compuesto, ¿ya ves? Entonces, uno, Lucía y Elías. ¿Cuántos hay? Hay dos sujetos, por lo tanto será compuesto. ¿Correcto? El simple es uno, compuesto es dos o más. ¿Cuál es el sujeto en las madres preparan la comida para sus hijos? Las madres. Las O madres. madres. Porque hace la pregunta, acuérdate, ¿quiénes preparan? Las madres. Ahí está el sujeto. Esa es la única pregunta que tienes que acordarte. ¿Quién o quiénes? ¿Correcto? La 12. ¿Qué clase de sujeto posee más de dos núcleos? Compuesto. Correcto. Compuesto. Compuesto. Ahora, en la 13 dice, juegan fútbol los niños. ¿Cuál es el sujeto? Los niños. Ahora, acuérdate que uno, cuando hablemos del sujeto, el sujeto puede estar al inicio, O al puede final. estar en el medio o puede estar al final de una oración. En este caso lo estamos encontrando al final. Profesor, pero ¿cómo lo puedo encontrar? La misma manera. ¿Quiénes juegan? Los Los niños. niños. Ahí está. Ese es el sujeto. ¿Ya? No te vayas a confundir porque capaz no vayas a pensar que juegan viene a ser el sujeto porque está al inicio. No, ¿ah? El sujeto puede estar al inicio, al medio o al final. ¿Correcto? De la oración. Dime, ¿Cuál era la 10? No la anoté. en la 10. Sí. Es expreso. Sujeto, ¿cuál era? Expreso. 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 En la 10 Ay, era ya, gracias. Gracias. En la 14 dice, escribe una oración que presente sujeto tácito. ¿No? A ver, escríbeme una oración en el chat. ¿Correcto? Cada uno, escríbame su oración. Una oración que tenga sujeto tácito. O sea, no hay sujeto que esté presente. ¿Correcto? Escríbame una oración en el chat. Otra diferente, sí, ese ya lo he visto en los ejercicios. Profesor, ya le voy a enviar mi oración. Ya, listo, por el chat, por el chat. Profe, Ya. ya le envié. Sí, ya Ya lo le vi. envié. No, Ya, profesor. una oración con sujeto tácito, o sea, el sujeto no existe, no está presente, acuérdate. Acuérdate como, por ejemplo, la oración, lava la ropa. ¿Ya? Mm,
Ya, sí, está bien, está bien. No tiene que ver, acuérdate, tiene que ser tácito. Profesor, Dime. ya le envié. Hoy es mi cumpleaños, pero no hay, se va al funeral. ¿Quién se va o quién va? Correcto, sí, ahí está. Correcto, limpia la alfombra, también igual. ¿Sí? Entonces, ahora, en la 15 dice, leen cuentos, César y Renzo. ¿Cuál es el sujeto? Sujeto compuesto. No, te está preguntando cuál es el sujeto, no qué Ahí tipo hay de sujeto. César y Renzo. Correcto, César y César Renzo. y Renzo. Tienes que leer bien la pregunta. Dice, ¿cuál es el sujeto? No te pregunta qué clase de sujeto. ¿Correcto? Ya. Siempre hay que tener en cuenta lo que nos pregunta. En la 16 dice, presenta sujeto tácito. ¿Cuál de esas oraciones presenta sujeto tácito? La C, profesor. La C, profe. La C. Limpia su cuarto. Muy bien. Ahora, la 17. Oración que presenta sujeto simple. La A. La A. Nicole, La A, profe. Salma, correcto. La 18. Presenta sujeto compuesto. La B. A ver. Compuesto. Fabricio y Franco ganaron el concurso. Correcto. Listo. La 19 y la 20 es para su examen. ¿Listo? La 19 y la 20 está en su examen. Entonces, con esto terminamos lo que viene a